Muy buenas tardes. Qué gozo y alegría estar nuevamente aquí con ustedes, gozando del compañerismo cristiano, gozando de la música de alabanza a nuestro Dios y ahora sentándonos a los pies de Jesús para que Él nos hable a través de su santo libro. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1. San Marcos, capítulo 1. Aquí el apóstol nos recuerda cuál fue el mensaje que Cristo comenzó a dar cuando fue llamado para cumplir el propósito que lo había traído a este mundo, proclamar el evangelio del reino de Dios. Dice el versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, este es Juan el Bautista, el que preparó el camino delante del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, diciendo, y estas son las palabras que Jesús habló: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Jesús tenía la plena certeza de que Él estaba cumpliendo con su ministerio una hora, una fecha señalada por Dios mismo. El tiempo se ha cumplido. Les pregunto a ustedes, ¿qué tiempo se cumplió cuando Jesús comenzó a decir el tiempo se ha cumplido? ¿Qué tiempo fue? ¿Qué tiempo se cumplió? ¿Había una fecha para eso? Si Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, es que había una fecha que había de cumplirse. Veamos otro versículo. Gálatas, capítulo 4 y versículo 4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Había una fecha señalada por Dios cuando Él iba a enviar a su Hijo a este mundo? Cuando llegó esa fecha, porque en los planes y propósitos de Dios no hay premura ni hay demora. El reloj ni se atrasa ni se adelanta.
Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a este mundo. Y cuando Jesús comenzó a predicar después del encarcelamiento de Juan, acabamos de leer en Marcos 1:15 que dice que Jesús decía, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se había cumplido? ¿Había alguna profecía que señalaba la venida del Hijo de Dios a esta tierra? ¿Había alguna profecía que señalaba cuándo el Señor Jesús iba a proclamar este mensaje y finalmente iba a dar su vida en rescate por nosotros? ¿Había un tiempo señalado? Dios trabaja con un plan. Él tiene un propósito. Y en el plan de Dios, cada evento tiene su momento señalado. Hay una fecha establecida. ¿Ustedes se recuerdan cuál es la primera profecía de tiempo exacto que está en la Biblia? Porque una profecía es la historia escrita antes que la historia suceda. Eso es profecía. Dios nos revela lo que va a venir antes que eso suceda. Pero para que creamos, Dios hasta pone fecha cuando eso tiene que suceder. Y cuando llega la fecha que Dios tiene señalada, se cumple. Y se cumple exactamente como Él lo dijo, exactamente en la fecha que Él lo señaló. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿En qué profecía estaba señalada la venida de Cristo a este mundo? Muy bien. Hay muchas profecías mesiánicas. Es más, hay más de 350 profecías que se cumplieron con la venida de Cristo a este mundo, su primera venida. Porque ustedes saben que estamos esperando su regreso. Él prometió que va a regresar, ¿sí o no? Él dijo, me voy a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. Entonces Él prometió regresar. La pregunta es, ¿hay fecha para el regreso del Señor o no hay? Ajá. Acaban de citar ustedes Mateo capítulo 24 y versículo 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pregunto, ¿hay un día y una hora establecidos para la venida del Señor? Ahí lo dice. El día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre. Entonces el Padre ya tiene señalado el día y la hora de la venida, el regreso de su Hijo a esta tierra.
solo que Él no nos lo ha revelado a nosotros. Ni siquiera los ángeles del cielo saben esa fecha, pero sí hay una fecha establecida. Porque si no, no diría el día y la hora, nadie lo sabe, sino solo mi Padre. Quiere decir que Dios Padre tiene establecida una hora, un día, para la venida de su Hijo a esta tierra. Tanto la primera venida de Cristo a este mundo estaba establecida la fecha, y la segunda venida de Cristo a esta tierra también tiene una fecha establecida. Ahora, el hecho de que tú y yo no lo sepamos no quiere decir que no hay una fecha. Hay una fecha y Dios la sabe. Al ponerse el sol hoy, hace un ratito atrás, entramos a un nuevo día y estamos un día más cerca de esa fecha. Y al terminar este día, mañana con la puesta del sol, queda un día menos para esa fecha. Y cada día que pasa estamos un día más cerca. Pregunté hace un momentito, ¿cuál fue la primera profecía con fecha exacta que Dios señaló? Sí, Matusalén era una profecía viva. Era una profecía con brazos, manos y cabeza. Dios, al revelarle su nombre a su padre que era profeta, porque el papá de Matusalén se llamó Enoc y era profeta, le dijo, ponle de nombre Mathusalayem. Y en hebreo, Math quiere decir muerte. Mathu es la muerte de él. Salayem, la muerte de él, traerá el diluvio. Efectivamente. Pero no era una profecía esa con fecha exacta, porque no se sabía cuánto tiempo iba a vivir Matusalén. Pero ¿hay alguna profecía en la Biblia que Dios haya anunciado de antemano la fecha y esa fecha se haya cumplido exactamente como Dios lo dijo? ¿Hay alguna? ¿Cuál fue la primera profecía que Dios señaló con fecha exacta? ¿Cuál fue? No estaba muy lejos el hermano, Estaba, como decimos en el juego ese, tibio, caliente. La primera profecía con fecha exacta la dio Dios en el libro de Génesis en el capítulo 6. Dice el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán ¿cuánto? 120 años. Cuando Dios vio la maldad que había en el mundo, dice el versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo
hecho. ¿Cómo estaría la cosa para que Dios diga, me arrepiento de haber creado al hombre? Le dolió a Dios en su corazón. Debe haber estado grave la cosa, para que Dios diga, basta. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Versículo 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, sus días serán, su tiempo, sus días que le quedan, están determinados y serán 120 años. Dios le puso a esa generación una fecha. 120 años. Y aunque ustedes no lo crean, en la fecha exacta que se cumplieron los 120 años, vino el diluvio sobre esta tierra y barrió de la faz de la tierra a los seres humanos. Solamente se salvaron 8 personas. La primera profecía de la Biblia se cumplió exactamente, y el hermano mencionó, eso va en conjunción, en relación con el hijo de Enoc, que se llamó Matusalén. Y como Enoc era profeta, Dios le dijo a Enoc, ponle por nombre Matusalem, a este niño que acaba de nacer. El día de su muerte traerá el juicio. Eso es lo que quiere decir el nombre Matusalén. El día que él muera, vendrá el juicio. Ahora, ¿cuánto tiempo vivió Matusalén? ¿Cuánto? 969 años. No hay otra persona en la historia de la humanidad que haya vivido tantos años. Nadie más. Ni el mismo Adán, que salió de las manos del Creador, vivió 969 años. Él solamente llegó hasta los 930 años. Pero Matusalén vivió 969 años. Eso nos muestra cuán grande es la misericordia de Dios. Le alargó los días a Matusalén, más y más y más. Pero el día que Matusalén cumplió los 969 años, era la persona más vieja que vivía en el planeta. Había conocido a Adán personalmente. Es más, habían compartido la vida juntos, como 300 años vivieron juntos con Adán, Matusalén. Y cuando él murió, gente vino de todas partes al sepelio de Matusalén. Imagínense, al entierro del hombre que más años había vivido en el planeta, aparte de que la mayoría de la gente estaba emparentada con él. Pero ¿saben? El mismo día que él murió, se estaban cumpliendo los 120 años de la profecía que Dios había dado. Y para Noé, que había terminado de construir el arca que Dios le indicó, el inmenso barco, fue la señal para entrar al barco.
Murió Matusalén, lo enterraron, un gran sepelio. Y Noé fue el que predicó el sermón. Él predicó el sermón de la muerte de su abuelo, porque Noé tenía 600 años de edad. El papá de Noé se llamaba Lamec, y Lamec era hijo de Matusalén. O sea, Matusalén era el abuelo de Noé. Y Noé, que era el hombre que estaba en correcta relación con Dios, el hombre a quien Dios había escogido, porque el versículo que sigue de Génesis 6, 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé estaba en estrecha comunión con Dios. A él Dios le había revelado la profecía con tiempo exacto, 120 años. Y Noé corroboró doblemente la fecha que Dios había señalado, con la muerte de su abuelo y con el cumplimiento de los 120 años. Y Noé no dudó. Él y toda su familia. Capítulo 7 y versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y el versículo 6, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las esposas de sus hijos. Así que cumpliéndose exactamente el tiempo señalado por Dios, 120 años desde que Dios le reveló a Noé, y 969 años desde que Dios había dado la profecía a través de Enoc. Este era el bisabuelo de Noé, Enoc, que le puso a su niño un nombre tan raro: su muerte traerá el juicio. Pero para Noé tuvo 2 testimonios, y el tercero fue la palabra de Dios. El primero fue la profecía de los 120 años, el segundo fue la muerte de Matusalén, y el tercer testimonio fue: Dios le habló y le dijo: entra tú y toda tu familia en el arca. Y Noé obedeció, y así se salvó. Quiere decir que Dios tenía señalado aún cuánto tiempo le iba a dar a esa raza rebelde, longeva, porque toda esa gente vivían cientos de años. De todos esos, el que menos vivió, ¿saben quién fue? El papá de Noé, Lamec, vivió 777 años. Claro, todos dicen que fue Enoc el que menos vivió, pero eso es mentira. Enoc vivió en esta tierra 365 años, pero la Biblia dice que Enoc desapareció porque se lo llevó Dios. Y déjenme decirles algo más. Después de la entrada del pecado, cuando Dios echó a Adán y a Eva del jardín del Edén, puso a 2 querubines en la puerta de la entrada al jardín del Edén.
Eso está en Génesis 3, 24. Y esos querubines revoloteaban una espada de fuego y cuidaban la entrada al jardín del Edén, no sea que el hombre volviese a entrar, comiese del árbol de la vida y viviese así para siempre. Eso lo dice Génesis 3, 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¡Ay de aquel que se acercara! La espada de fuego se revolvía por todos lados y donde alguien se acercaba, la espada de fuego se le venía encima. A la puerta del Edén, Dios le enseñó a Adán a levantar un altar. Y sobre ese altar se sacrificaban las víctimas, los corderos, por el pecado. Porque Dios les reveló el plan de redención. Todos los que vivieron en esa época antes del diluvio y que eran fieles a Dios, venían a la puerta del Edén a ofrecer sus sacrificios y adorar al Todopoderoso. Ese era el lugar de adoración. Ese era el santuario. El santuario era el jardín del Edén. Y así como el tabernáculo que Dios le mandó a construir a Moisés en el desierto, tenía un lugar santo y un lugar santísimo, y tenía 2 querubines de oro, y en medio de ellos había una columna de fuego, de luz, que se movía y era la presencia de Dios. Así, en la generación antidiluviana, el santuario era el jardín del Edén. Y el jardín del Edén era santo, pero tenía un lugar santísimo. Y el lugar santísimo era donde estaba el árbol de la vida. Y nadie podía acercarse a ese lugar, así como Dios le instruyó a Moisés que detrás del velo en el lugar santísimo no se fueran a meter. Pero tristemente los hijos de Aarón, los sobrinos de Moisés, se metieron detrás del velo y que cayeron fulminados. La antorcha de fuego, la Shekinah se llamaba, era como una espada de fuego que estaba en medio de los 2 querubines. Se adelantó de en medio de los 2 querubines que estaban sobre el propiciatorio en el arca del pacto, cayó sobre ellos y los fulminó, los carbonizó, quedaron quemados en el lugar santísimo, por haberse metido donde Dios había prohibido que entraran. Esto fue cuando Moisés construyó el tabernáculo, siglos más tarde. Pero antes de eso, antes del diluvio, no había un templo donde los seres humanos venían a adorar a Dios, sino que venían a la puerta del Edén. Eso lo pueden leer en Génesis capítulo 4 y versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Desde Set en adelante, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios y celebraban la adoración a la puerta del lugar santo.
en el atrio, por así decirlo, donde estaba el altar. Allí venían a ofrecer sus corderitos. Eso está en todo el capítulo 4, desde el comienzo está la historia de Caín y de Abel. ¿Se acuerdan? Que Caín trajo de lo mejor del fruto de la tierra y Abel trajo un cordero. Y Dios no aceptó el sacrificio de Caín, y sí el de Abel. ¿Y por qué no aceptó el sacrificio de Caín? Caín había traído lo mejor del fruto de la tierra, había escogido lo más hermoso, las frutas más grandes, los vegetales más exclusivos, y los colocó en el altar, y Dios no aceptó. Porque la Biblia dice, gracias hermano, que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Tenía que ser un cordero y tenía que derramarse la sangre. Ahora, les estoy contando esto porque sucedió algo muy interesante. Una generación tras otra, esto lo pueden leer en el capítulo 6 del libro Patriarcas y Profetas. Una generación tras otra de los adoradores venían a la puerta del Edén a adorar al Dios verdadero, a invocar el nombre de Jehová. Y la Biblia dice, todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. La salvación estaba en poner su fe en aquel cordero. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos, capítulo 11, dice en el versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que el de Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Así que Abel por la fe ofreció el sacrificio y fue declarado justo delante de Dios, no porque él era justo, sino por la sangre del cordero derramada. El versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora les voy a contar algo interesante. Por casi 1500 años, el jardín del Edén estuvo en esta tierra. Todos los descendientes de Adán podían corroborar que la historia que el abuelo Adán les contaba era cierta. Porque ustedes saben que Adán vivió 930 años. Mucho tiempo. Casi 1000 años vivió. Y el diluvio vino a los 1500 años después de la entrada del pecado. Y de esos 1500 años, desde que entró el pecado hasta que Dios destruyó a la raza antediluviana, de esos 1500 años, 1000 de esos 1500 años, 2/3 partes de todo el tiempo, Adán vivió en medio de los seres humanos. Y él les daba testimonio, él les contaba de cómo había entrado el pecado. Solamente déjenme leerles algo que es bastante triste. Cuando ustedes escuchen esto, van a sentir
¿Cómo se debe haber sentido Adán? A veces nosotros somos rápidos para juzgar y decir, bueno, si Adán no hubiera pecado, nosotros no hubiéramos estado metidos en el relajo que estamos metidos ahora, ¿verdad? No hubiera entrado el pecado en este mundo. La culpa la tuvieron Adán y Eva, que nos metieron en este gran problema que ahora estamos. Déjenme leerles aquí un parrafito. Es muy triste lo que les voy a leer. Cómo la gente de la época de Adán lo consideraba a él. Y cómo lo trataban. Está en ese capítulo que les acabo de mencionar, el capítulo 6 del libro Patriarcas y Profetas. Dice así, ahora hablando acerca de la generación antediluviana, dice así, página 68 de Patriarcas y Profetas. Adán vivió casi 1000 años entre los hombres, como testigo de los resultados del pecado. Con toda fidelidad trató de poner coto a la corriente del mal. Se le había ordenado instruir a su descendencia en el camino del Señor. Y cuidadosamente atesoró lo que Dios le había revelado y lo repetía a las generaciones que se sucedían unas tras otras. Primero a sus hijos, después a sus nietos, después a sus bisnietos y después a sus tataranietos les contaba la historia. Hasta la 9ª generación. ¡Wow! Adán pudo describir el estado santo y feliz del hombre en el paraíso. ¿Saben que Adán conoció al papá de Noé? Esa es la 9ª generación. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec y Noé es la 10ª generación. Lamec es la 9ª. Ok, repito. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec y Noé. Y aquí dice, hasta la 9ª generación, es decir, hasta Lamec, todavía estaba vivo Adán. Increíble. Y Adán les contaba a sus descendientes, sigo leyendo, el estado santo y feliz del hombre en el paraíso. Les repetía la historia de cómo él cayó. Y les refirió los sufrimientos mediante los cuales Dios le había enseñado la necesidad de adherirse estrictamente a su ley. Y les explicó a sus descendientes las misericordiosas medidas tomadas para su salvación. Pero solo unos pocos de sus descendientes prestaron atención a sus palabras. A menudo, sus bisnietos y tataranietos le hacían amargos reproches por el pecado que había traído tanto dolor a sus descendientes. Unos se burlaban de él,
otros lo recriminaban arduamente. La vida de Adán fue una vida de tristeza, humildad y contrición, arrepentimiento. Cuando salió del Edén, la idea de que tendría que morir le hacía estremecer de terror. Cuando conoció por primera vez la realidad de la muerte en la familia humana, cuando Caín, su primogénito, asesinó a su hermano Abel, lleno del más agudo remordimiento por su propio pecado y doblemente acongojado por la muerte de Abel y el rechazo de Caín, Adán se sintió morir. Nunca había muerto un ser humano en esta tierra todavía. Habían muerto animales, pero ningún ser humano. Y el primero murió en las manos de su propio hijo primogénito. Caín mató a Abel y ahora el padre Adán vio los resultados de que era cierto de que el pecado trae la muerte. Imagínense cuando vio el cuerpo inerte de su hijo, de su propio hijo Abel. Imagínense los gritos de esa madre, Eva, cuando se encontró frente al cadáver de su hijo. Si todavía nosotros, que hemos visto tanta muerte y estamos como que acostumbrados a que esa es la ley de la vida, todavía cuando se nos muere un hijo, hay que aguantar los gritos de las madres. No es fácil. Imagínense los gritos de esa primera madre que perdió a su hijo y que nunca antes había visto la muerte. Lo sacudía pensando que lo iba a poder despertar. Nunca habían visto lo que era la muerte. Imagínense la primera vez que tuvieron que cavar un hoyo y echarle tierra sobre el cuerpo de su amado hijo. Adán estaba destrozado. Dice, estaba lleno del más agudo remordimiento por su propio pecado y doblemente acongojado por la muerte de Abel y el rechazo de Caín. Adán estaba abrumado por la angustia. Veía cómo por doquiera se esparcía la corrupción que iba a causar finalmente la destrucción del mundo mediante un diluvio. Y a pesar de que la sentencia de muerte que fue pronunciada sobre él por su hacedor le había parecido tan terrible al principio cuando la escuchó de los labios del Creador, después de presenciar durante casi 1000 años los resultados del pecado, Adán llegó a considerar como una misericordia el que Dios pusiera fin a su vida de sufrimiento y dolor. Estaba hablando con alguien esta semana pasada, este domingo, y me decía, le pregunté por su mamá. Yo la conocí hace unos años atrás y le dije, hermano, ¿cómo sigue su mamá? Porque era muy viejita. Tenía 99 años. Y me dijo, pastor, tiene 6 meses que murió. ¿Con cuántos años murió, hermano? Yo la había visto con 99 años. Y me dijo, murió con 102 años. 102 años. Y le digo, ¿y de qué murió? Me dijo, pastor, no quiso seguir viviendo. Dijo que ya estaba muy cansada. No tenía nada. Los médicos la revisaban, no tenía
nada. No tenía diabetes, no tenía cáncer, no tenía Alzheimer, no tenía artritis, no tenía nada. Pero un buen día cumplió los 102 años y dijo, ya me cansé, no quiero seguir viviendo. Y dejó de comer. Y dice que le suplicaban sus hijos. Ya había enterrado a 7 de los 9 hijos que tenía, solo le quedaban 2. Y dice que el hermano de este hermano que me estaba contando la historia, porque ella vivía con su hermano allá en México, pero yo la conocía aquí en Estados Unidos, la habían traído a ver a los nietos y bisnietos aquí. Y el hermano me decía, mi hermano y mi cuñada y los nietos le decían, abuelita, come, come. No quiso comer más, se dejó morir. Ya estaba cansada. Adán se sintió terriblemente cansado, 930 años de ver el resultado de su pecado. Y cuando le llegó el día, se sintió agradecido a Dios que lo estaba poniendo al descanso. Ya más bien veía la muerte como un alivio, como una paz, con una tranquilidad, no con miedo y terror como antes la había visto. Pero lo que les quiero contar es esto. Si ustedes notaron lo que acabo de leer, dice, Adán estaba abrumado por la angustia, veía cómo por doquiera se esparcía la corrupción que iba a terminar finalmente con la destrucción del mundo mediante un diluvio. Ustedes saben que Adán sabía lo que venía. No sabía el día ni la hora. No sabía la fecha. No alcanzó a estar vivo para cuando Dios le reveló a Noé que quedaban 120 años. Ya Adán había muerto. Pero cuando nació Matusalén, y le pusieron a ese, ¿cómo le dicen en mi país cuando es bisnieto? Después dicen tataranieto y después dicen tataranieto y después ya ni le dicen tataranieto, sino le dicen chono. Chono. Ya cuando es muchas generaciones para abajo. ¿Usted lo conoce esa palabra también? También. En algunos países así les llaman, chono. En El Salvador, ¿verdad? Ok. Pues ese descendiente de Adán, que su papá le puso Matusalén, Adán sabía que era una profecía. La muerte de él, su muerte traerá el juicio. Dios se lo había revelado a Adán, ahí lo acabamos de leer. Que Adán sabía que todo eso iba a terminar en un juicio. Él no sabía el día y la hora, pero sabía que cuando ese muchacho, que fue creciendo y vivió junto con Adán, porque se sentó en las rodillas de Adán, Matusalén, y después creció, y ya se hizo viejo, no viejo, pero bueno, para nosotros sería muy viejo, más de 300 años. Matusalén estuvo presente en el entierro de Adán.
Y también el hijo de Matusalén, Lamec, estuvo presente en el entierro de Adán, cuando él murió. Así que Adán sabía lo que venía. Después de que Adán murió, pasaron unos 500 años más, pero como Matusalén vivió 900, casi 400 años, 300 y pico de años, vivieron juntos, Matusalén y Adán. Eso lo pueden encontrar en Génesis capítulo 5, si van sumando las fechas de cuándo nació uno y cuándo murió y cuándo nació el otro y cuándo murió, ahí les va a dar y pueden ir poniendo una línea para la vida de cada uno y pueden ir viendo cómo vivieron contemporáneamente. Bueno, ahora llego al punto que les quería contar. Un buen día, Enoc se desapareció. Como lo leímos en Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto, sin gustar la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. En Génesis 5:24 dice así: y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque se lo llevó Dios. ¿Cuántos años tenía Enoc cuando se lo llevó Dios? Ya leímos que no gustó la muerte, no es que se lo llevó porque se murió y Dios se lo llevó. A veces decimos, bueno, se lo llevó el Señor porque se murió, pero Enoc se lo llevó vivo al cielo, ¿ok? El versículo 23 dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y desapareció Enoc, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Un buen día, Enoc desapareció. La noticia cundió por todas partes. Lo buscaron. No lo encontraron. Pero ¿saben lo que corroboró? Que no se había desaparecido así porque sí, ni se había muerto por allá lejos donde nadie lo vio y quedó tirado por allá. Cuando los hombres vinieron a la puerta del Edén, a donde estaba el altar para ofrecer sus sacrificios, se encontraron que el jardín del Edén había desaparecido también. La Biblia no lo dice con esas palabras, pero lo podemos inferir. En cambio, la mensajera del Señor sí lo dice. Que antes de que llegara el diluvio, Dios recogió el jardín del Edén y se lo llevó al cielo. Miren, lo podemos leer en el libro de Apocalipsis. No esto que estoy diciendo, pero podemos sacar la conclusión porque está muy clara allí en Apocalipsis, en el capítulo 2, dice así. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Ahora, Jesús le dice a Juan que escriba esto, que al que venza, Dios le va a dar a comer del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Y dónde está el árbol de la vida? Apocalipsis 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad. Eso es la Nueva Jerusalén. Y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En medio de la ciudad, a ambas márgenes del río de la vida, está el árbol de la vida que produce 12 frutos. Y Jesús promete al que venza, al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Y dónde está el paraíso? ¿Y dónde está el árbol de la vida? Del trono de Dios. Eso decía el versículo 1. En medio de la ciudad está el trono de Dios. Y al uno y al otro lado del árbol de la vida que produce 12 frutos. Así que en este momento, y ahí tenemos la prueba, el árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén y que era guardado por querubines con una espada desenvainada de fuego, ahora está en el paraíso. ¿Saben cómo le llama la Biblia al paraíso? El tercer cielo. Lo pueden leer en 2 de Corintios. No, es 1 de Corintios capítulo 12, si no recuerdo mal. Vamos a ver. 1 de Corintios, no, es 2 de Corintios 12, exactamente. 2 de Corintios 12, dice el versículo 1, escribe el apóstol Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y yo conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ese hombre era Pablo. Y él dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde escuchó palabras inefables. Eso de si en el cuerpo o fuera del cuerpo, simplemente significa que él fue tan real esa visión, que él no sabe si literalmente el Señor lo agarró y lo llevó así cuerpo y alma, en el cuerpo mismo, y lo hizo caminar allá en el paraíso, o si fue en visión, fuera del cuerpo, en la mente, ¿verdad? En la visión que él tuvo, o si literalmente se lo llevó al cielo, porque todo lo que él vio era como que él estaba caminando allá. Una jovencita de 17 años que se llamaba Elena, también fue arrebatada al tercer cielo en visión. Elena Harmon se llamaba en esa época, después se casó con el pastor Jaime White y la conocemos como Elena D. White por el apellido de su esposo. Pero Elenita Harmon
con 17 años de edad, fue arrebatada también al tercer cielo. Y ella también vio el árbol de la vida y vio el trono de Dios. ¿Ustedes notaron que Apocalipsis 22, versículo 2, dice, Apocalipsis 22, 2, y en medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida? ¿Cómo puede estar un árbol a un lado y al otro lado del río? Tienen que ser dos árboles. Pero es el árbol de la vida. Esto no lo explicó Pablo ni lo explicó Moisés en el Génesis, pero lo vio Helenita cuando tenía 17 años de edad y está en este librito que se titula Primeros Escritos. Las primeras visiones que ella tuvo, porque en total tuvo más de 2000 visiones en los 70 años que sirvió como mensajera del Señor. Pero su primera visión, que la tuvo el 10 de diciembre del año 1844. Por cierto, Helenita tenía una hermana melliza que se llamaba Elizabeth. Eran gemelas, se parecían mucho. No idénticas, pero gemelas. Y habían nacido las dos, obviamente, el 26 de noviembre. Era su cumpleaños. ¿Okay? De 1827. Quiere decir que el 26 de noviembre de 1844 había cumplido los 17 años. Y 2 semanas más tarde, el 10 de diciembre, recién cumpliditos sus 17 añitos de edad, tuvo su primera visión. Les leo nomás un pedacito, un parrafito chiquito. Está bajo el capítulo titulado Mi primera visión. Dice así: allí vi el árbol de la vida. Ella cuenta todo lo que vio. También fue arrebatada al tercer cielo. Página 17. Allí vi el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río de agua pura. Igualito como dice allí, en medio de la calle de la ciudad. Y vamos al versículo 1, 22.1. 22.1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Eso lo vio Juan en visión. Y el versículo 2, y en medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Helenita dice: allí vi el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río de agua pura. Y en cada lado del río estaba el árbol de la vida. Lo mismito que dice ahí. En una margen del río había un tronco del árbol, y en el otro lado del río el otro tronco. Ambos parecían de oro puro, transparente. Al principio pensé que había 2 árboles, pero al volver a mirar vi que los 2 troncos se unían en la parte superior y formaban un solo árbol. Así estaba el árbol de la vida en ambas márgenes del río de la vida. Sus ramas se inclinaban hacia donde nosotros estábamos, y el fruto era espléndido.
semejante a oro mezclado con plata. Así que el jardín del Edén, donde está el trono de Dios, se llama el paraíso, está en el cielo. Aunque el libro de Génesis no explica cuándo fue llevado al cielo, sabemos que está en el cielo porque lo acabamos de leer en la Biblia. Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, en el mismo capítulo que les indiqué, el capítulo 6, donde habla de cómo Adán sufría al ver la depravación, en ese mismo capítulo dice que un poco antes del diluvio, cuando Dios se llevó a Enoc al cielo, se llevó también el jardín del Edén para preservarlo, porque si no se hubiera destruido con el diluvio, y Dios se lo llevó intacto al cielo. Yo creo, esta es ya mi opinión, ¿verdad? Pero yo creo que como Enoc fue el primer ser humano que fue de esta tierra al cielo, y los que somos de esta tierra estamos hechos de los elementos de esta tierra, porque Dios nos hizo del polvo de la tierra, y todos los elementos que componen nuestro cuerpo están tomados de la tierra, porque de ahí lo sacan los árboles y las plantas y los vegetales, todo lo absorben de la tierra, todos los nutrientes, y eso es lo que nosotros comemos y es lo que nos mantiene a nosotros. Entonces, como Dios se llevó a Enoc al cielo, pues le llevó su comida. Es decir, le llevó el jardín del Edén para que tuviera que comer, porque tenía que comer de los elementos de esta tierra. Obviamente Dios le podía haber hecho el milagro todos los días de haberle dado una fruta que Él la creara, pero no fue así, se llevó el jardín del Edén. Vean qué interesante lo que les voy a leer ahora. No sé si alguna vez ustedes leyeron el encuentro de los dos Adanes. Cuando los dos Adanes se encuentren, y usted dice, ¿cómo que hay dos Adanes? Hay dos Adanes. Y usted dice, ¿dos Adanes? Bueno, el primer Adán es cabeza de toda la humanidad, y el segundo Adán es cabeza de todos los seres humanos que se salven, es Cristo Jesús. Podemos leerlo, está en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Primera de Corintios 15. Dice así. Versículo 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, el último, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así que el Señor es el segundo Adán. Y así como nosotros traemos los genes del primer Adán, porque toditos nosotros traemos los genes del primer Adán, también traeremos la imagen del segundo Adán cuando seamos glorificados. Ya sea por la resurrección o por la transformación. Eso lo pueden leer en el versículo 51. He aquí os digo un misterio.
51. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados en un momento. 52. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora sí, ya tengo más gasolina. Así que Cristo es el segundo Adán. Y nosotros llevaremos la imagen del segundo Adán como traemos la imagen del primer Adán. Pero la imagen del segundo Adán la traeremos ya sea en la resurrección o en la transformación, cuando suene la trompeta. En un momento seremos transformados. O, si nos toca estar muertos antes que el Señor venga, nos va a resucitar con un cuerpo inmortal. Un cuerpo que no se envejece, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no decae, que no le salen arrugas, un cuerpo que no necesita de anteojos ni de dientes postizos, ni de muletas, ni de prótesis. ¿Se imaginan cuando venga el Señor? Los que tienen dientes postizos vamos a hacer... Los vamos a escupir, porque el Señor nos va a dar dentadura perfecta. Y los que tienen anteojos los tiraremos. Y los que tienen prótesis o piernas artificiales las van a descartar. Qué hermoso ese día, ¿verdad? Cuando traigamos la imagen del celestial. Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que ese poder que tiene Cristo va a transformar este cuerpo de humillación y lo va a hacer semejante al cuerpo de su gloria. Bueno, ahora les voy a leer el encuentro de los dos Adanes. El encuentro de los dos Adanes. Esto es exciting. ¿Cómo se dice en español exciting? Emocionante. Está en el libro El conflicto de los siglos. Y está en el capítulo 'La liberación del pueblo de Dios'.
la página 705, dice así. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante llena de admiración los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie, con los brazos extendidos, para recibir al Padre de nuestra raza, al mismo ser que Él creó, que pecó contra su Hacedor, y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de su crucifixión. Al distinguir Adán las cruentas señales de los clavos en las manos de su Salvador, no se echan los brazos de su Señor, sino que se posterna humildemente a sus pies, exclamando: digno, digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de dolor y angustia. Cada hoja marchitada, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada alejamiento del hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre, le volvían a recordar su propio pecado. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando Adán notó que aumentaba la iniquidad y que en contestación a sus advertencias se le tachaba a él mismo de ser la causa del pecado de toda la humanidad. Con paciencia y humildad, Adán soportó por cerca de 1000 años el castigo de su transgresión. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido y murió en la esperanza de la resurrección. El Hijo de Dios reparó la culpa y la caída del hombre y ahora, merced a la obra de propiciación, Adán es restablecido a su primitiva soberanía como cabeza de la raza humana. Transportado de dicha, contempla los árboles que hicieron una vez su delicia, los mismísimos árboles cuyos frutos recogiera en los días de su inocencia y dicha. Ve las vides que sus propias manos cultivaron. Ve los jardines que él sembró y que se gozaba en cuidar en otros tiempos. Su espíritu abarca toda la escena. Comprende que este es el verdadero Edén restaurado y que es mucho más hermoso ahora que cuando él fue expulsado de él. El Salvador lo conduce por los caminos que él mismo había formado. Porque Adán atendió ese huerto. Él hizo los caminitos de piedra por entre medio de los árboles y le sembró flores a ambos lados. Pero a diferencia de todo lo demás, que después de la entrada del pecado se muere, el jardín del Edén no se marchitó y los árboles no se envejecieron ni se murieron. Y las flores que él sembró todavía están vivas. ¿Se imaginan? Las vides que sus propias manos entrelazaron
porque él agarró las enredaderas y las fue trenzando para hacerlas bonitas. Y ahí están todavía. El Salvador lo conduce por los caminitos que él preparó en medio de los árboles del huerto y lo lleva hasta el árbol de la vida. Jesús extiende su mano y toma su fruto glorioso y se lo ofrece a Adán para comer. Adán mira en torno suyo y nota la multitud de los redimidos de su familia, todos sus descendientes. Me too. Yo también. Mira toda esa gran y vasta muchedumbre que se encuentra en el paraíso de Dios y entonces no soporta más. Se quita su brillante corona y la arroja a los pies de Jesús y cayendo sobre su pecho abraza al Redentor. Luego toca el arpa de oro y por las bóvedas del cielo repercute el canto triunfante al cual todos se unen. Digno, digno, digno es el Cordero que fue inmolado y por su sangre nos redimió. La familia de Adán repite los acordes y arroja sus coronas a los pies del Salvador, inclinándose ante él en adoración. Presencian esta unión de los dos Adanes los ángeles, que lloraron por la caída de Adán y se regocijaron cuando Jesús, una vez resucitado, ascendió al cielo después de haber abierto el sepulcro para todos aquellos que creyeron en su nombre. Ahora esos ángeles contemplan el cumplimiento de la obra de redención y unen sus voces al cántico de alabanza. Digno, digno es el Cordero. Hoy hemos visto que Dios tiene un plan de redención. Y en ese plan de redención, Él tiene dispuesto todo lo que había de venir. La primera profecía con fecha exacta fue la de la destrucción del mundo. Después vinieron muchas profecías más. Yo les pregunté al principio del tema, y ahora ya al final, ¿cuál profecía se cumplió cuando Jesús comenzó a predicar el tiempo se ha cumplido? Algo se cumplió. ¿Cuál profecía se cumplió cuando Jesús nació? Porque dice Gálatas 4:4, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a nacer de mujer. Así que había una profecía que señalaba la fecha en que Cristo iba a nacer. No solamente señalaba, como dijo la hermana, el profeta Isaías, que un niño iba a nacer, que iba a nacer de una virgen. Y el profeta Miqueas señalaba que iba a nacer en una pequeña aldea llamada Bethlehem. Bethlehem. Lehem en hebreo quiere decir pan. Y Bet quiere decir casa. Casa del pan. Qué interesante que Jesús nació en una aldea, en un pueblito que se llama Panadería. Casa del pan. Belén. Pero qué interesante que él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. Así que de Belén, la casa del pan, salió el pan que va a dar vida eterna a toda la raza humana.
Estaba profetizado que iba a nacer en Belén. Toda su vida estaba profetizada. Les decía al principio de este tema, hay más de 350 profecías que se cumplieron en la vida de Cristo. Más de 350 sorprendentes profecías. Por ejemplo, estaba profetizado que iba a entrar en Jerusalén sobre el lomo de un burrito. Y él lo cumplió. Podríamos decir, bueno, él lo leyó y entonces hizo que se cumpliera. También estaba profetizado en el libro de Salmos, el que mete su mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Y Jesús lo dijo, pero estaba citando la profecía de David. Estaba profetizado, horadarán mis manos y mis pies, en el Salmo 22, que la manera como iba a morir estaba profetizada, que le iban a atravesar sus manos y sus pies. Estaba profetizado que iba a morir entre impíos, pero que con los ricos iba a ser su sepultura, y así fue. Murió entre dos malhechores y lo enterraron en la tumba de un hombre rico, aunque no duró mucho allí, ¿verdad? Toda su vida estaba profetizada, pero hay algunas profecías que son tan exactas, escuchen esto ahora, que nos dan día, mes, año y hasta la hora del día en que iban a cumplirse esas profecías. Por ejemplo, les voy a mencionar una que muy poca gente conoce, porque no es algo muy común. Así como les dije que el lugar donde él nació se llama Casa del Pan, y de ahí salió el pan de vida. Hay otra profecía que fue una señal que Dios le dio a través del ángel a los pastores el día que Jesús nació en Belén. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la señal para que ellos reconocieran al niño? ¿Qué fue lo que dijo el ángel? Está en el libro de Lucas, en el capítulo 2. Lucas capítulo 2. Pero esto viene en referencia a algo muy interesante. Y ya voy a terminar, no se crean que voy a seguir mucho más. Pero este puntito se los voy a dar porque es muy interesante. Dice Lucas, sí, ¿saben por qué estoy contento? Porque no nomás voy a estar este día. Vamos a estar 4 días juntos. Mañana vamos a seguir. Y el viernes otra vez y el sábado el día entero aquí vamos a estar, desde la mañana hasta la noche. Para aquellos que nos están viendo a través del canal, les invitamos a que nos vengan a acompañar en persona. Estamos en el Valle de San Fernando, aquí en la Iglesia del Evangelio Eterno, en la calle Terravela. La dirección 14445. Es decir, el 1 y luego 3 4 y el 5. 14.445 de la calle Terravela, en la ciudad de Pacoima. Les invitamos mañana. Les invitamos... Bueno, pues casi lo mismo. A la cuadra está Pacoima y a la otra cuadra está Panorama City. Está justo donde se dividen las dos ciudades. Así que es Pacoima o Panorama City. Pero si la buscan como Pacoima la van a encontrar en el mapa, y si la buscan como Panorama City también la van a encontrar. ¿Ok? Panorama City. 14.445, les invitamos a que nos acompañen en persona. ¿Ok? Vamos a Lucas 2.
Lucas 2. Porque si ustedes han percibido hacia dónde vamos, si ustedes han percibido hacia dónde vamos, ustedes se van a sorprender mucho. Yo les dije que todo en el plan de Dios tiene una fecha. Y todo se cumplió de acuerdo al plan de Dios. El nacimiento de Cristo tenía una fecha establecida. Gálatas 4:4. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Así que cuando Cristo nació de esa bendita y santa mujer, que era virgen, y no nos olvidemos, nació de una virgen. Cuando el ángel le dijo a María que estaba embarazada, ella dijo, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? El Espíritu Santo engendró en ella ese bebé que se llamó Santo Ser, Emmanuel, Dios con nosotros. Lucas 2, ¿cuál fue la señal? El ángel dijo, versículo 8, había pastores en aquella misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Qué tiene de importancia el hecho de que iba a estar en un pesebre? En primer lugar, sería algo inconcebible que la Virgen María tuviera ese niñito inocente, recién nacidito, envuelto en un pañalcito, si Cristo hubiera nacido el 25 de diciembre. Hermanos, yo he estado en Belén más de una vez en diciembre. Está todo cubierto de nieve. Por todas partes, los campos de los pastores que están afuera de Belén, hasta el día de hoy todavía hay pastores que cuidan rebaños allí. Y todo eso se cubre de nieve y de hielo en el invierno, completamente cubierto de nieve. ¿Cómo los pastores iban a estar cuidando las ovejitas en medio del hielo? ¿Y cómo la Virgen María iba a envolver al niño en un pañalcito? En todo caso le hubiera dicho el ángel, lo vas a encontrar todo arropado en una cobija. Pero le dijo, envuelto en pañales. Eso me está diciendo a mí que Cristo no nació en diciembre. Imposible. Pero la Biblia dice, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Había una fecha señalada. La segunda parte de la señal era acostado en un pesebre. Les digo algo. En el idioma hebreo, un pesebre o establo, le llamamos al lugar para los animales,
La cabañita donde se ponen los animales le llamamos establo, barn en inglés, o pesebre en español. En hebreo se dice suká. Suká. ¿Cómo se dice? Suká. Acuérdense de su casa. Suká. Suká quiere decir lugar para el ganado, pesebre. Lo pueden leer en el libro de Génesis. Génesis, en el capítulo 33. Dice en el versículo 17, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Cabañas. La palabra cabañas es Sucot, y llamó el nombre de aquel lugar Sucot. ¿Qué quiere decir cabaña? Así se dice cabaña. El hebreo, el plural termina en ot, el plural femenino. El singular femenino termina en a, suká. Y el plural femenino en hebreo, el singular es suká y el plural es Sucot. Pero resulta que Sucot es el nombre de una fiesta que celebraban los judíos. Se llama cabañas. En hebreo, Sucot. ¿Han oído hablar de la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos? Esa fiesta se celebra no en el mes de diciembre, sino en el mes de septiembre a octubre. Cuando digo septiembre a octubre es porque el mes no coincide con los meses nuestros. Nosotros nos regimos por un calendario solar, pero el calendario de la Biblia, de los hebreos, es un calendario lunar. Y el mes no comienza el primero, como el nuestro ahora, sino que comienza con la luna nueva. Y cuando la luna es nuevita en el cielo, que no se ve, cuando se ve la primera rayita de la luna, ese es el primer día del mes. Y cuando llega luna llena, es el 15 del mes. Y cuando vuelve a decrecer la luna, hasta llegar a no verse otra vez, es luna nueva, es el final del mes. Y cuando se ve la primera rayita, es el primero del mes. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque la señal que dio el ángel es que el niño iba a estar en una suká, en una cabaña para el ganado, en un pesebre. Y esto es muy significativo. Mañana vamos a ver el reloj profético de Dios y vamos a ver ¿qué simboliza la fiesta de las cabañas o tabernáculos? Dios tiene un reloj profético y cada cosa tiene su tiempo y su época establecida en el calendario profético de Dios. Y en el calendario profético de Dios hay 7 fiestas. 7. Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, día de expiación y cabañas. Cabañas es la 7ª de las 7 fiestas. Solo les adelanto, cada una de esas fiestas
es una fecha en el calendario de Dios para uno de los grandes eventos del plan de redención. Y les digo más, cada fecha del calendario de Dios se cumplió exacta. Así como la muerte de Matusalén, el día que él murió, se cumplieron los 120 años. Y en ese mismo día, Noé, después de enterrar al abuelo, entró con su familia al arca y vino el diluvio. Así, cada fecha de las fiestas del santuario de la economía hebrea era una fecha profética para uno de los grandes eventos en el plan de redención. Y la fiesta de las cabañas es una de las más interesantes. Les digo por qué. No solamente señala la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Un montón de cosas sucedieron en la fiesta de las cabañas. No me quiero adelantar, pero si ustedes quieren leer para prepararse para el tema de mañana, el reloj profético de Dios, les voy a pedir que lean Levítico capítulo 23. Anótenlo. Levítico capítulo 23. Ahí están mencionadas las 7 fiestas del santuario. Las 7. Y presten atención a los detalles. Por ejemplo, la fiesta de las cabañas dura 7 días, pero hay un 8º día que se celebra también. Son 7 días que el pueblo vivía en cabañas. Y el 8º volvía a la casa después de estar 7 días acampando. Y era una fiesta también cuando regresaban a la casa. Esos 7 días que vivían debajo de enramadas en cabañitas, como en pesebres, les recordaba cuando anduvieron en el peregrinaje en Egipto, viviendo en carpas, en cabañitas. Y el 8º día les recordaba la entrada a Canaán cuando llegaron a la tierra prometida. Cuando el Hijo de Dios vino a acampar con nosotros, fue en una fiesta de las cabañas. Él puso su morada aquí. Y vivió temporariamente aquí, como el pueblo de Israel vivió temporariamente en el desierto hasta que llegó a la tierra prometida. La fiesta de las cabañas no solamente indica el nacimiento de Cristo, indica la fecha de su bautismo. Todo esto se los voy a demostrar con la Biblia, con fechas exactas. Pero también tiene que ver con nuestra entrada a la tierra prometida. Y no me quiero adelantar, pero el tema de mañana va a ser fascinante. Por aquí lo vamos a dejar en esta noche. Dios tiene un reloj profético y para todo ese reloj se cumple al pie de la letra. Así que mañana vengan preparados, vamos a entrar directamente a estudiar las fiestas del santuario y su cumplimiento en el plan de redención. Son profecías de fecha exacta. ¿Qué no saben ustedes que Jesús murió en la fecha exacta de la fiesta de la Pascua? A la hora exacta que se mataba el Cordero Pascual. Y cada evento en nuestro plan de redención tuvo que ver con una profecía del santuario. El Salmo 77, versículo 13 dice: tu camino, oh Dios, está en el santuario. El camino de Dios, el calendario de Dios, la manera como Dios va trazando ese camino se encuentra en el
santuario. Y allí vamos a encontrar el camino a la ciudad eterna de Dios y al árbol de la vida. Es decir, por el camino del santuario vamos a llegar al árbol de la vida. Aquí, en español, en la Reina Valera, lo traducen, oh Dios, santo es tu camino, pero en hebreo dice, Derejó Hakadosh, el camino tuyo, Derejó, Derej es camino, Derejó es tu camino. Elohim, Hakadosh, el santuario. Aquí lo ponen, santo es tu camino, es una traducción, una interpretación. Pero la palabra Kadosh en hebreo quiere decir santuario. Y si ustedes lo buscan en la Biblia en inglés, dice, Thy ways, O Lord, are in the sanctuary. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. Y en el camino del santuario vamos a encontrar el camino a la ciudad de Dios. Y vamos a encontrar el camino al árbol de la vida. Como Adán, que el Señor lo condujo por el caminito hasta el árbol de la vida. Y un día tú y yo también vamos a poder comer de ese árbol de la vida.